sábado por estar hoy en esta mañana en la casa del Señor. Que Dios nos da fuerza para que podamos seguir entendiendo la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración antes de entrar en el culto de esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos otra vez agradecerte por miles de cosas que tú has librado a nosotros, tú has dado a nosotros de conocer que tú eres el Dios, mi Señor, el Dios que tiene compasión para cada uno de nosotros. Gracias en este momento, abre nuestro entendimiento y permita, mi Señor, que tu Espíritu nos da convicción de toda verdad. Gracias te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un día muy especial para cada uno de nosotros. Un día que va a marcar la existencia de cada ser humano aquí en esta tierra, que es nuestro sábado. Y el Señor desea que cada uno de nosotros podemos estar alistado, listo, para que cuando el Señor venga, estamos preparados. El Señor dice en su palabra en esta mañana: escudriñad tu propio corazón. En el libro 2 de Corintios 13, versículo 5, nos dice que examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados. Mis hermanos, el corazón es muy mentiroso cuando tú no tienes a Jesús. Lo que el hombre piensa es lo que el hombre hace. Pero cuando tú llevas a Jesús en tu corazón, Él va a dirigir tu vida si tú permitas. Porque muchas veces hablamos de Jesús, decimos que Jesús va a venir, decimos que Jesús es nuestro Salvador, decimos que Jesús haznos un milagro, que Jesús me va a sanar. Pero no dejamos que Jesús haga ese cambio en nuestra vida. ¿Por qué la gente no ve a nosotros como el pueblo que Dios ha dicho que es peculiar? ¿Acaso hay algo en nosotros que no demuestra que Jesús vive en nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que dejar para que la gente pueda ver? Ese es un discípulo de Jesús. Cuando Pedro estaba junto a Jesús y llevaron a Jesús, Pedro no parecía a Jesús.
Pero había algo en Pedro que la gente preguntaron a Pedro, ¿tú no eres uno de los discípulos? En este tiempo, la gente no nos pregunta. La gente nos pide para hacer un milagro. La gente nos dice, tú eres de la adventista del séptimo día que guardan el sábado. ¿Por qué la gente no dice, tú eres uno de ellos, ¿no? La que sigue a Jesús. ¿Qué habrá dentro de nosotros que la gente no puede reconocer que somos la que sigue a Jesús? Mis hermanos, ser un adventista del séptimo día no significa que tú andas con Jesús. Nada es más traicionero que la falicia del pecado. Es el Dios de este mundo que nos engaña, ciega y conduce a la destrucción. Satanás expone todas sus tentaciones a la vez. Las disfraza con una máscara de bien. Las almas engañadas dan un paso y se preparan para el siguiente. ¿Cómo acecha Satanás para ver cuán fácilmente se toma su carnada? Y para ver a las almas andar precisamente en la senda que Él ha preparado. Existe la necesidad de examinarse íntimamente y de preguntarse a la luz de la palabra de Dios, ¿soy íntegro o corrupto de corazón? ¿Estoy renovado en Cristo o soy todavía carnal de corazón? ¿Cubierto solo exteriormente con un vestido nuevo? Acercaos al tribunal de Dios y observad, como a la luz de Dios, si hay algún pecado secreto, alguna iniquidad, algún ídolo que no hayas sacrificado. Orad orad como nunca antes, que no seáis engañados por los ardides de Satanás, para que no os entregáis a un espíritu descuidado, indiferente y vano. Uno de los pecados que constituyen una de las señales de los últimos días es que los cristianos profesos son amadores de los placeres más que Dios. Tratad sinceramente con vuestras propias almas. Investigad cuidadosamente
cuán pocos, después de un examen fiel, puede levantar la vista al cielo y decir: no soy amador del placer más que Dios. Cuán pocos pueden decir: estoy muerto para el mundo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando aquel que es mi vida aparezca, yo también apareceré con él en la gloria. Mis hermanos, yo no sé cómo tú escudriñas tu corazón, porque el hombre, cuando quiere escudriñar su corazón y ven sus faltas, ve el pecado en sí, ve la iniquidad en sí, pero necesita de algo, otro. Nadie puede escudriñar su corazón sin tener Jesús de comparación. Pero todo el mundo sabe si hay un pecado en su corazón. Si la palabra de Dios dice que escudriñad tu corazón, porque Él sabe que tú o Él ha puesto algo en tu corazón donde tú puedes ver si hay un pecado. Mis hermanos, Dios es el creador. Y Dios sabe muy bien cuando creó al hombre, lo creó con un don que cada cosa que el hombre hace o quiere hacer, aunque no conoce a Dios, hay algo, hay una semilla ahí plantado en el hombre que indica que el hombre va a hacer algo incorrecto. No solamente por los hechos, pero por el cuerpo también Dios hizo al hombre tan maravillosamente. Cada cosa que tú sientas, Dios ha puesto un sensor dentro de ti que indica que tú estás enfermo. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Dios hizo y vio que todo estaba bien, entonces Dios descansó el séptimo día. Mis hermanos, en el libro de San Juan, porque cuando el Señor dice escudriñad, el Señor quiere que tú entras en su palabra para que tú lo puedas conocer. Dice en San Juan 15, versículo 1, San Juan 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleves más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mis hermanos, ¿vieron lo que Jesús en su palabra quiere decirte? Cuando tú recibas al Señor como tu Salvador personal, de ese corazón de piedra, Dios lo cambia y pone un corazón de carne. Pero el Señor dice, cuando tú me recibiréis, ya estás limpio. Pero si tú no permaneces en mí, no vas a dar frutos. Entonces el hombre no puede creer que mencionar solamente la palabra de Dios da frutos. Porque el Señor dice, si no permanecéis en mí. No dijo, si permanecéis en la palabra, si no permanecéis en mí. ¿Qué quería decir a Jesús a nosotros? Si tú vienes a la iglesia, si tú conoces todos los versículos de la Biblia, si tú sales a llevar el mensaje y la gente te pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo tú puedes describirme a Jesús que tú dices que tú sirves? Cuéntame de Jesús. Lo quiero conocer. Hermanos, hay algo que Jesús quiere impartir en nuestro corazón. Porque si el Señor dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, ¿por qué entonces pregunta que permanecéis en mí y yo en vosotros? Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si no permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús dice que si permanecéis en mí. Ahora vamos al libro de Juan capítulo 1. Versículo 1. El Señor dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, mis hermanos, ¿por qué el Señor dice que permanecéis en mí? Si en el libro de Juan nos dice que yo soy el Verbo. Hay algo que todavía el hombre necesita conocer de Jesús. En 1 de Corintios, versículo 1 dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiene. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe,
la esperanza y la caridad. Esas tres, pero la mayor de ellas es caridad. El Señor dice que ninguna pluma puede describir el amor. Ninguna. Mis hermanos, el tiempo va a llegar. Hay un juicio que está en el cielo y no habrá excusa ninguna, ni para hombres, ni para mujeres, ni para niños. Si profesamos de conocer a Cristo, entonces tenemos que entregar 100% nuestro corazón al Señor. Hermanos, el libro de Ezequiel clarifica eso. Dios dice que pasad por mi santuario y no ve. El Señor pasa por el santuario que es la única iglesia que guarda los 10 mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Ahora, mis hermanos, hay algunos que no pecaron. Hay algunos que no contaminaron con mujeres. Esos son los 144,000. Que no contaminaron con mujeres. Pero ¿qué es lo que tenían ellos en sus frentes? El sello de Dios viviente. ¿Y cuál es el sello de Dios viviente? Son los 10 mandamientos. Ahora, si el pueblo de Dios no conoce los 10 mandamientos, ¿cómo es posible que podemos escudriñar nuestro corazón? Hermanos, hay un pasaje en el libro Profeta y Reyes que habla de la conversión de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Nabucodonosor
capítulo 40 de Profetas y Reyes. Se encuentra en Daniel. En la Biblia se encuentra en Daniel 2. Nabucodonosor era rey de Babilonia. Cuando estaba estudiando eso, yo dije, primero, él es rey. Segundo, lleva el título de Babilonia. Tercero, blasfemaba a Dios. Pero había un hombre ahí en Babilonia que era Daniel. Y sus 3 amigos. ¿Quién pensaba que Daniel, o quién pensaba que un rey en Babilonia puede ser convertido? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo por ti? Si Dios cambió al rey Nabucodonosor a la conversión, al arrepentimiento, a la humillación, ¿usted cree que el Señor no te puede a ti cambiar el corazón? Nabucodonosor se quedó 7 años. 7 años. Mis hermanos, hay algo que el Señor nos llama para entender. Hay algo que debemos soltar para que el Señor pueda tomar el corazón que llevamos dentro de nosotros. Dice que el rey se humilló y se vio obligado a reconocer y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Mis hermanos, Dios espera de nosotros. Dios espera ese cambio de nosotros. Dios desea que nosotros no vamos a quedar en tinieblas, que seremos hombres y mujeres que sirven y obedezcan a Dios. Y Dios tiene otros que están allá en las otras iglesias.
Por eso el Señor dice que el Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. No se les han presentado a estas personas las verdades especiales que son la piedra del toque para estos últimos días. En circunstancias que se despiertan convicción en su corazón y en su mente, por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado la relación con Dios. Entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que caminan en toda luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Mis hermanos, ustedes saben por qué el Señor dice que eres limpio cuando recibiréis mi palabra. Pero si tú no permaneces en mí, no vas a llevar frutos. Porque el Espíritu de Dios es que te da convicción, es que te da frutos, es que te restaura. No puedo decir que Jesús vive en mí y en mi corazón todavía hay odio. No puede haber. Es una ignorancia. Es decir a Dios, tú eres un engañador. Mis hermanos, si todavía hay algo por ahí en tu corazón que tú dices, Señor, ayúdame para soltar eso, entrega eso. Porque si tú no perdonas, escucha bien, si tú no perdonas, nunca recibiréis el perdón de Dios. Lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario es para todos que creen en Él. Yo no puedo decir qué tú tienes hoy en la mañana en tu corazón. Lo que han hecho contigo, o por las malas decisiones tomadas. El Señor dice que si tú permaneces en mí, vas a llevar frutos. Si tú dices que estoy bien, cuidado que no caigas. Si tú dices que no hay cosa para arreglar con Dios dentro de mí,
Tú dices que el Señor es un mentiroso. Todos nosotros, dice el Señor, tiene que compadecer delante del tribunal de Cristo. No solamente para el bien, pero para el mal también. Todos tus hechos, todos tus pensamientos, todo lo que tú querías hacer, el Señor tiene todo eso registrado en el libro de la vida. Todo. Tus pensamientos que nadie puede ver, tus actos escondidos. Y tú dices que Jesús vive en mí. Pero ¿saben por qué Dios es amor? ¿Saben por qué Dios es amor? ¿Saben por qué Dios es compasivo? Porque no importa quién tú eres, no importa qué tú tienes, el Señor está dispuesto a recibirte y perdonarte. A veces tú te preguntas cómo voy a Dios. Señor, tengo vergüenza de decirte lo que yo pienso. Y ya el Señor lo sabe. ¿Saben? Yo me he equivocado muchos años atrás. Y a veces me pregunto, Señor, ¿cómo hago traer el tiempo hasta hoy para pedirte perdón? Pero el Señor tiene una respuesta, ¿sabe? Yo soy el principio y yo soy el fin de todas las cosas. Entonces, el hombre no tiene excusa si algo pasó años atrás y quiere pedir al Señor perdón. El Señor puede traer cualquier tiempo que sea de tu vida y traerlo al presente y perdonarte. Los hermanos saben por qué Dios hace eso. Porque tú no puedes entrar con ninguna manchita. No puedes entrar con ninguna manchita en el cielo. Por eso Dios ha dado a ti oportunidad de orar, de confesar. Y al último, ¿sabe qué dice Dios? En 1 de Juan 1:9. Si confesáis, solamente Dios dice, habla tu boca y confiesa a mí. Y yo soy fiel. Mira, ¿sabes? Ni pregunta, el Señor te pregunta, ¿por qué tú has hecho eso? Ahora tú vienes donde mí, ¿por qué tú has hecho eso? No, el Señor dice, yo soy fiel. Solamente confesáis tus pecados a mí. ¿Y sabe lo rico que es?
lo rico que es, el Señor te dice que yo te perdono. ¿Sabe que ningún hombre te puede perdonar? Ningún hombre te puede perdonar. Solamente Dios te puede perdonar. Ahora ustedes ven por qué Dios dice, por mi palabra estás limpio, pero si no permaneces en mí, no llevas frutos, porque hay muchos que llevan la palabra y no perdonan. No perdonan. Y al último el Señor dice que yo te voy a limpiar de toda injusticia. Toda injusticia el Señor te va a limpiar. Mis hermanos, si en tu vida has pasado pruebas, si en tu vida alguien te hizo algo malo, que todavía tú llevas una cicatriz, que el hombre no lo puede cerrar, el cicatriz todavía está abierto. No hay médico que te puede sanar de esa cicatriz. Si hay alguien en tu vida que tú dices, yo cómo hago para perdonar si veo el cicatriz en mis manos, en mi mente, ¿cómo hago? ¿Saben, mis hermanos? Jesús te va a mostrar los cicatrices que murió por ti. Solamente Jesús puede hacer eso. Solamente Jesús te va a sanar. Solamente Jesús te puede restaurar. Solamente Jesús. Si quieres llorar donde Jesús llora, si quieres gritar donde Jesús grita, es Jesús. Vamos a colocarnos de pie, mis hermanos, o vamos a arrodillarnos. Yo sé que hay personas en esta mañana que desea tener una oración para que el Señor puede restaurar este corazón dolido. Yo sé que hay personas enfermas que desean que el Señor restaura el cuerpo. Hay algunos que desean que el Señor les da el don de perdonar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana tú has visto cada corazón. Tú conoces las peticiones de cada corazón en esta mañana.
Hay corazones, mi Señor, que desean conocerte mucho más. Hay corazones, mi Señor, que desean recibir el perdón. Hay algunos corazones que han fallado delante de ti y no saben cómo llegar donde ti. Pero tú eres un Dios omnisapiente, un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de oportunidades. Oh Señor Dios, permita que en esta mañana tú puedes entrar en nuestro corazón. Pero sabemos que solamente nosotros podemos abrir esa puerta que está ahí dentro para que tú puedas venir a morar. Por eso, mi Señor, entra en este momento en nuestro corazón para que nuestro escudriñamiento sea santo delante de ti. Permita que podamos humillarnos delante de ti. Permita que tú coloca dentro de nosotros un corazón arrepentido. Permita, mi Señor, que podamos alejarnos del pecado. Señor, tú conoces cada situación de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor. Sabemos que hemos equivocado. Sabemos que hemos fallado delante de ti. Pero queremos agradecerte por la esperanza. Solamente por la esperanza que tú has puesto en nuestro corazón. Si creemos y permanecemos en ti, tú nos das la vida eterna. Gracias, mi Señor. Gracias por ese amor que solamente tú puedes impartir en nuestro corazón. Levántanos, mi Señor, con gozo de haber hablado contigo en esta mañana y prepáranos para que cuando tú vienes sobre las nubes de los cielos, seremos cambiados en un cerrar y abrir de ojos y seremos arrebatados en las nubes de los cielos. Llévanos a casa, mi Señor. Llévanos a casa con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos a Dios toda la gracia y la honra por ese hermoso sermón que trajo el hermano Rudy, que fue palabra de vida para vida eterna. Y para terminar, hermanos, tenemos el himno 169.
gloria del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y sepan salista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, y en la gloria nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Padre nuestro, permita que nuestros nombres están escritos, mi Señor. Perdónanos, mi Señor. Pero ahora llévanos con esa luz encendida a nuestra casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.